Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de GTQ. Hoy tenemos un tema muy relevante como es la enfermedad perianal y que hemos tratado de alguna manera en otros episodios, pero nunca con una actualización como la que se ha hecho en la última reunión de GTQ y con un punto de vista tanto médico como quirúrgico, que resulta esencial en esta complicación. ¿Y por qué hemos considerado que era importante tocar este tema? Pues en este episodio hemos considerado que era importante porque es una enfermedad huérfana, como repasaremos tanto con uno como otro ponente, gastroenterólogo y cirujano, porque creemos que la colaboración en este tipo de complicaciones es esencial. Para ello, contamos con dos excelentes compañeros y expertos en esta enfermedad, como son Ignacio Marín, gastroenterólogo del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid, y Gianluca Pelino, cirujano del Hospital Valdebrón de Barcelona. Bienvenidos. ¿Qué tal, Yago? Buenos días, muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias. Ambos son personas referentes con una experiencia inmensa en este tipo de casos, por lo que muchísimas gracias por acompañarnos y compartir vuestra perspectiva desde uno y otra especialidad en este campo. Con eso, quería preguntarte a ti primero, Nacho, ¿cuál es la perspectiva en este tipo de complicaciones en la enfermedad de Crohn a lo largo de los años? ¿Cómo ha evolucionado la visión que tenemos de ella? Bueno, pues la pena es tener que decir que poco. Y poco en general. Luego hablaremos de algunas cosas, algunos tratamientos nuevos que han surgido, de células madre, de nuevos ensayos que están en marcha, pero la realidad es que yo, cuando echo la vista atrás y veo cómo tratábamos la enfermedad perianal hace 20 años, cuando yo empezaba de adjunto, finalizaba la residencia, y cómo se trata a día de hoy, casi tenemos los mismos fármacos. Ojo, luego comentaremos, hay alguna novedad, cosas que están en marcha, nuevos tratamientos, las células madre. Pero por desgracia sigue siendo, o yo considero que sigue siendo un poco la parte huérfana, ¿no?, del tratamiento de la enfermedad de Crohn. Cuando comparas el listado de tratamientos disponibles para la enfermedad de Crohn luminal frente a la enfermedad de Crohn perianal es aplastante, ¿no? Hay más de 5 o 6 fármacos para la enfermedad de Crohn luminal para inducción y mantenimiento y solamente hay realmente uno a día de hoy, médicamente hablando, que sigue siendo el infliximab. Adalimumab también se puede usar, hay datos nuevos con upadacitinib que luego comentaremos, hay ensayos en marcha con guselkumab que están en marcha, todavía no tenemos resultados, pero realmente yo creo que no podemos ser, siendo realistas, no podemos ser todavía, estar contentos, ¿no?, con los tratamientos que tenemos para nuestros pacientes. Creo que por eso es importante tener a Gianluca también hoy aquí, porque se complementa muy bien la parte quirúrgica de estos casos. ¿Y cuál es tu perspectiva, Gianluca, de cómo ha evolucionado la cirugía en estos pacientes? Bueno, lo que queda claro es que el papel de la cirugía es muy importante en esos pacientes y sigue siendo el tratamiento central, porque el tratamiento combinado es el más eficaz, pero tiene que ser utilizado con un timing apropiado. Es decir, entonces una colaboración estrecha con los gastroenterólogos y también involucrando al paciente. Lo que queda claro es que cada vez más intentamos ser menos agresivos con nuestras cirugías, entonces se han desarrollado técnicas y tecnologías para preservar anatómicamente el periné y las estructuras que hay ahí. Importante, por ejemplo, mencionar que unos estudios se están ahora enfocando sobre la paliación de los síntomas. Por ejemplo, hay técnicas como la VAFT que, aunque no se hayan demostrado probablemente eficaces en curar la enfermedad, pero sí pueden tener un papel en disminuir sus síntomas. Entonces esto es un enfoque muy reciente que pone el paciente y cada paciente al centro de nuestros tratamientos. Me parece estupendo que deis la perspectiva combinada a los dos, porque resaltáis que es esencial ya de entrada el trabajar juntos, no solo entre cirujanos y digestivos, sino también con el paciente, o sea que los tres juntos para controlarlo. Pero ¿cómo lo hacéis esto en el día a día? Que en un hospital intentar trasladarlo puede ser muy complicado. ¿Cómo lo hacéis vosotros? Yo, en nuestro caso, en el Gregorio Marañón, tenemos sesiones conjuntas. Tenemos una unidad, por supuesto, de cirugía colorectal, con cirujanos con mucha experiencia en cirugía de colon y cirugía perianal, que a mí me parece que es crucial. Yo creo que el éxito del tratamiento de la enfermedad de Crohn perianal, llamando éxito no conseguir la curación muchas veces, sino conseguir una vida normal de los pacientes,
básicamente depende de que los cirujanos tomen las medidas adecuadas, ni se queden cortos ni se pasen, ¿no? Porque cuando se quedan cortos la sepsis no se resuelve, nosotros médicamente no podemos avanzar, cuando se pasan se producen complicaciones que a veces son realmente dramáticas para la vida de muchos pacientes, ¿no? Entonces tenemos este grupo de trabajo multidisciplinar, sesiones conjuntas con cirugía, con radiología. Los radiólogos también para mí juegan un papel fundamental a la hora de apoyar en estas sesiones, sobre todo con las técnicas, con la resonancia, la técnica de imagen. Y el trabajo conjunto es fundamental, ¿no? Yo creo que totalmente de acuerdo con lo que decía antes Gianluca. Yo creo que aquí tenemos que ir de la mano y, por supuesto, estando el paciente en el centro. Es decir, no se puede tomar decisiones que el paciente no esté plenamente implicado en ellas, porque algunas veces la mejor solución, al menos temporalmente, es un estoma de protección que derive, que te permita tratar de una forma adecuada la sepsis perianal que tiene ese paciente y que sin esa derivación fecal va a ser intratable, ¿no? Yo creo que aquí es un trabajo de equipo y es un trabajo que realmente, para que funcione bien, es así. Solo añadir que cuando nos llaman de otros hospitales para remitirnos pacientes, para comentarnos pacientes, ese es el problema fundamental de los hospitales cuando nos llaman, que no tienen trabajos conjuntos, o sea, que no trabajan realmente mano en mano con cirugía, que tienen cirujanos que no se ven capaces de resolver bien una enfermedad perianal, y que yo creo que ahí sí que me parece que lo más sensato, cuando tú no eres capaz de hacer algo en medicina, sin duda, es mandar a los expertos, ¿no? Y yo creo que para eso están, ¿no? Pero el problema fundamental cuando nos remiten un paciente es o porque no hay una buena relación con los cirujanos, y eso no debería pasar, o porque los cirujanos directamente, no sé, los médicos a lo mejor sí que tienen mucha experiencia en el manejo de biológicos, en el manejo del tratamiento médico de la enfermedad de Crohn, pero si el cirujano no tiene esa experiencia para manejar a los pacientes, es complicado, ¿no? Y además tú, Gianluca, tienes la perspectiva internacional porque has trabajado en diferentes países. ¿Tú esto cómo lo ves? Efectivamente. Bueno, primero destacar que llama la atención que aún no tengamos establecidos como unas maneras de centralizar esta enfermedad de forma precoz. Porque hay que pensar que hasta el 50% de los pacientes tendrá una manifestación perianal, un 30% tendrá fístulas a lo largo de la vida, pero lo que llama la atención y probablemente es el problema es que un 10%, uno de 10, tendrá la enfermedad perianal como debut de su enfermedad. Esos son los pacientes que probablemente más difíciles son de tratar desde el inicio porque quizás una cirugía no se hizo de forma apropiada, teniendo en cuenta que el paciente tenía un Crohn. Lo que sí he aprendido trabajando en varios países es la importancia que el cirujano conozca al paciente, o mejor dicho, que el paciente conozca a su cirujano antes que la cirugía ya sea una necesidad, cuando la cirugía no esté aún contemplada, porque esto puede disminuir los miedos del paciente frente a la cirugía, puede vivir la cirugía como algo que no sea un fracaso, sino parte de su tratamiento y pueda tener más confianza hacia lo que es el tratamiento quirúrgico. Más, conociendo al paciente, el cirujano puede ajustar sus objetivos de tratamiento a cada paciente. Hay pacientes en los cuales la prioridad es preservar, por ejemplo, la defecación transanal, la función sexual, y otros que tienen otras prioridades. Pero es crucial que se tenga esta conversación juntos, y es algo que en muchos centros ya se hace con el paciente, ahí estando con los dos especialistas, sobre todo gastroenterólogos y cirujanos. Otro punto a destacar es que el cirujano también tiene un papel importante al momento de estadiar la enfermedad. De hecho, hay estudios que demuestran que un cirujano experto puede añadir con una exploración bajo anestesia mucho a la identificación correcta de la enfermedad cuando esto se añade a ecografía endoanal o a resonancia magnética. Entonces, hay que pensar en pacientes perianales como una población que necesita desde el principio de entrada un manejo conjunto. Y esta es la clave, creo. Y además de la cirugía, que es muy habitual de necesitarla en estos casos, la gran mayoría de estos pacientes llevan un tratamiento médico y estamos en una reunión en la que se discuten y se presentan cantidad de nuevos tratamientos y el escenario ahora es muchísimo más optimista que hace 5 años o que hace 10, ha cambiado por completo, pero ya lo adelantabas, Nacho, sobre todo en el Crohn luminal. ¿Qué ha pasado con los pacientes con enfermedad perianal? ¿Dónde han estado en todos los ensayos y en qué momento están de la evidencia con estos tratamientos?
Esa es una muy buena pregunta y de hecho lo comentaré en la charla, ¿no? Si tú haces una búsqueda en PubMed, en clinicaltrials.gov de ensayos o estudios en Crohn perianal, te salen 83, me parece que salían. Si tú haces una búsqueda de tratamientos en Clinical Trials de enfermedad de Crohn, te salen 1000 y pico. Es decir, para una enfermedad que afecta mínimo, vamos a poner grosso modo 30-40% de los pacientes en algún momento de su evolución, tenemos dedicado a un esfuerzo de investigación de un 5%. Es decir, yo creo que hay una clara desproporción entre la carga de enfermedad. Ojo, y estamos hablando de números, no de carga de verdad de enfermedad, porque la enfermedad perianal a veces es tremendamente invalidante y no solamente su importancia es por la cantidad de pacientes que tienen la enfermedad, sino por el cómo afecta esta enfermedad a la calidad de vida de los mismos. En resumen, yo creo que hay una discordancia y yo creo que hay un desequilibrio muy claro, ¿no?, entre la proporción en que esta enfermedad se presenta en nuestros pacientes y les afecta su vida diaria y luego el esfuerzo de investigación que se ha realizado. Por eso me parece, sinceramente, heroico cuando he hecho la vista atrás. Yo me acuerdo siendo residente que escuchaba ya también García Olmo en las reuniones hablar de células madre, que se veía un poco desde lejos como un visionario, pero tú decías, joder, pero es que el hombre sigue R, investigando, trabajando en esto, y a dónde ha llegado, ¿no? Y yo creo que realmente faltarían muchos, entre comillas, Damianes García Olmo para conseguir mejorar el tratamiento de la enfermedad de Crohn perianal. No digo que sea todo en relación con las células madre, que eso ya Luca ahora nos comentará, ¿no?, que tiene mucha más experiencia, pero creo que falta más gente como esta que se haya implicado a fondo y creo que tenemos que hacer una autocrítica todos, médicos, industria farmacéutica, porque quizás no se han dedicado los esfuerzos necesarios, ¿no? Ya que no podemos duplicar a García Olmo y clonarlo de ninguna manera, ¿tienes algún mensaje o alguna visión optimista de los tratamientos a día de hoy? ¿Hemos mejorado algo y encontrado alguna luz al final del túnel? Pues yo creo que sí, que hay señales positivas. Yo soy un tío optimista por naturaleza, en general. Me gusta ser realista, pero terminando las reflexiones de forma optimista, ¿no? Y yo creo que hay mensajes ilusionantes. Tenemos datos post-hoc recientemente publicados con upadacitinib en enfermedad de Crohn perianal que son realmente positivos, que no tienen nada que ver con los publicados con otros fármacos hasta ahora que no fueran anti-TNF o que no fuera infliximab sobre todo. Y que son muy, muy positivos, ¿no? Y que yo creo que a mí me parece que orientan a que este fármaco pues, se puede considerar ya una alternativa terapéutica para este grupo de pacientes con esta manifestación, ¿no? Hay ensayos clínicos en marcha controlados con guselkumab. Y esto hasta hace poco no era un desierto, no había ningún fármaco que se metiera en ese jardín, ¿no? Yo creo que ha habido un miedo, mi sensación personal, una percepción es que ha habido un miedo porque no se tenía claro qué medir y cómo medirlo. Y esto enlaza con que ahora hay una nueva clasificación que comentaremos también en la reunión, ¿no? Y que pone un poco el foco realmente en el paciente, no solo en la clasificación anatómica, que es fundamental, sino el foco en qué problema tiene el paciente perianal, asociado a qué tipo de mejor manejo tiene en ese momento, cómo responde, cómo no responde. Y esta nueva clasificación se llama Top Class y que yo creo que se va a ir extendiendo, se está extendiendo ya y que se va a usar cada vez más, va a permitir que se hagan mejor los ensayos clínicos. Y de hecho uno de los objetivos de esta clasificación era esta, porque hasta ahora no había una forma uniforme de medir. Y claro, ninguna empresa se va a meter a invertir millones de euros o de dólares si no sabe bien qué tiene que medir y cómo lo tiene que medir, ¿no? Quizá por eso también hemos ido un poquito por detrás con el tratamiento médico y ha habido muchos avances en las técnicas quirúrgicas. O sea, que hemos visto que no es solo la colocación del setón, sino otras técnicas, hay alternativas a esto. ¿En qué situación estamos con esto, Gianluca? Creo que con el Crohn tenemos un problema que ya existe con cualquier enfermedad quirúrgica al momento de interpretar los estudios aleatorizados. Porque los estudios aleatorizados son perfectos, es decir, es una población súper seleccionada, ideal. Y en realidad hay mucha variabilidad. Entonces, ningún paciente suele ser ideal en nuestros pacientes de Crohn. Entonces, interpretar los resultados de estudios aleatorizados, aunque sean perfectos metodológicamente, no siempre corresponde luego a real life.
Y esto hay que tenerlo en cuenta sobre todo cuando miramos estudios recientes de cirugía en largo plazo. Nos fuimos de la eco todos los cirujanos con una grande decepción, que muchos estudios que se habían demostrado muy eficaces para disminuir la recidiva, el crono abdominal, o tratamiento de células madres, por ejemplo, en pacientes muy seleccionados en enfermedad perianal, pues al aumentar los centros que lo hacían y no aleatorizar a los pacientes, más incluir lo que solemos ver en nuestra vida real, pues los resultados son un poco más decepcionantes. Pero es importante destacar que el enfoque no es siempre curar al 100% la enfermedad, sino mejorar la calidad de vida del paciente y tener claro que el tratamiento, esto hay que explicarlo bien a los pacientes, necesita varias cirugías a veces. Y esto es algo que el paciente tiene que tener claro desde el principio. Si los recientes avances que hemos tenido en tratamiento quirúrgico, siempre, luego al momento de decidir cuál es el tratamiento mejor para cada paciente, tenemos que imaginarnos como una balanza donde a un extremo hay preservar la continencia y al otro la probabilidad recidiva. Entonces, es medir cada vez que hablamos con el paciente cuál es la prioridad en cada momento. Entonces, lo que sí hay son muchas técnicas quirúrgicas, sobre todo la que siempre hemos hecho y que aún más se hacen, como un lift, un flap de avance, teniendo en cuenta que cada paciente se puede, beneficiar de cada uno de estos. Pero sí es importante destacar que es necesario hacer un camino largo y ganarnos la confianza del paciente, que no se escape en el seguimiento, que no sienta que algo ha fracasado, porque luego sí será un problema poner un tratamiento eficaz. Estupendo, yo creo que es un tema que además se podría ampliar por las dos ramas, de conocer más del tratamiento médico, conocer más del tratamiento quirúrgico, porque es realmente una necesidad en estos casos por su complejidad y lo difícil que resulta controlarlos. Desde luego que me ha encantado compartir toda esta experiencia que tenéis y la perspectiva que tenéis sobre la enfermedad perianal, por lo que muchísimas gracias por estar este tiempo y compartir vuestra perspectiva con nosotros. Muchas gracias, Yago, un placer. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado y a todos vosotros os esperamos muy pronto en el próximo podcast de GTQ.